ante los tribunales orales en la Criminal Federal de la Capital Federal, doctor Alberto Nisman, y el señor Fiscal Nacional en lo Correccional, doctor Marcelo Antonio Burgos. Firmada por el Procurador General de la Nación, sustituto Eduardo Ezequiel Casal. Esta resolución la leo precisamente porque en los últimos días he leído como que al fiscal Nisman lo había designado el presidente Kirchner. Bueno, este es uno de los párrafos más impactantes del discurso del presidente, cuando el presidente aquí dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con Nisman, lo nombró el subprocurador del momento. Al mismo tiempo, la Presidenta en algún pasaje casi final de su discurso aludió a esta idea habitual de que a la Presidenta no la van a intimidar. Escúchenlo. A mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. No me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado. Bueno, el intimidado pareciera acá Nisman, ¿no? Más que ella, pero bueno, en cualquier caso allá vamos. Me propongo hacer un breve análisis del discurso del presidente. Incluye esta primera impresión que hubo sobre la puesta en escena del discurso de la Presidenta, la silla de ruedas, el vestido blanco, su ausencia de autocrítica, especialmente la ausencia de un pésame, que es algo que efectivamente la gente estaba reclamando. Sí. Una Presidenta en una puesta medio teatral, carente de toda empatía, ¿no? Esto fue una cosa muy comentada entre anoche y esta mañana, y yo acá no encuentro básicamente ninguna novedad. O sea, no es novedad que la Presidenta carece de empatía respecto de los temas que impactan a la sociedad, que jamás ha formulado una autocrítica de ningún tipo, que pedirle a Cristina Kirchner, en este caso, un pésame, es algo, digamos, que yo no sé quién se le ocurrió que eso era posible. Y en cualquier caso, las puestas en escena son un clásico de este gobierno, y ciertamente, sacando la excepción de Harvard, que ustedes recuerdan bien, todas las apariciones de Cristina son el resultado de una estudiada puesta en escena. Por lo tanto, en este primer punto, que es el formato del discurso, yo no encuentro básicamente ninguna novedad significativa. La Presidenta ha vuelto a repetir su clásico modo de presentarse en sociedad, bajo una puesta en escena evidentemente muy estudiada, y en todo caso mostrando ciertamente cómo es una persona que tiene problemas realmente de empatía y carencia de autocrítica. Ahora, el discurso por cadena tuvo, es cierto, una formalidad de la que carecieron las dos apariciones anteriores. Fueron por Facebook. Es decir, ante semejante hecatombe, el presidente se había limitado a expresar sus puntos de vista a través de un procedimiento inhabitual para un presidente de un país en crisis, que es el Facebook. La sociedad argentina reclamaba una aparición del presidente por cadena. Esta vuelta, efectivamente, parece mentira, ¿no? Sí. Tanta crítica a la cadena. Bueno, esta vuelta había efectivamente un reclamo de una aparición del presidente un poco más formal, y eso ocurrió. Pero ha vuelto a no estar a la altura de las circunstancias, no ya por la forma, que fue adecuada, sino por el fondo de lo que la Presidenta dijo. La Presidenta ha acomodado los hechos según su conveniencia política. Problema que el oficialismo le ha imputado a la oposición. Estos días hemos escuchado a todo el oficialismo imputándole a la oposición acomodar los hechos a su conveniencia política y utilizar el caso de la muerte por suicidio o por asesinato del fiscal Nisman a una conveniencia partidaria o electoral. Cosa que ayer, efectivamente... Entonces, esta vuelta no ha estado otra vez a la altura de las circunstancias, no por el formato del discurso, que fue más acorde a las circunstancias, sino por el fondo. En cuanto al fondo, la Presidenta presentó una suerte de comparación entre las políticas de derechos humanos del gobierno, un paralelo, digamos, y lo que al menos ella dijo, su interés en esclarecer el asunto de la AMIA, que lo puso a la misma altura, y eventualmente yo coincido con eso, que las aberraciones que han ocurrido en la Argentina tiempo atrás. Y en este contexto, bueno, efectivamente denunció, defendió el acuerdo con Irán,
Ella dijo que efectivamente ella entendía que por ese procedimiento se podía esclarecer el asunto, cosa que no ocurrió, por supuesto, y en este contexto hizo una crítica, entiendo que válida, a la denuncia de Nisman. Para mucha gente, por supuesto, la crítica no es válida. Para algunas personas la denuncia es más relevante que para la presidenta. El presidente criticó, está en su derecho. Pero lo primero que hizo fue colocar al tema de AMIA a la misma altura que en la lucha de su gobierno por el tema de derechos humanos, lo que es incomprensible, obviamente, que es la defensa del acuerdo con Irán, que a todas luces ha sido un fracaso. Y a partir de ahí empiezan los aspectos más controvertidos del mensaje, porque en primer lugar ella sugiere que la designación del fiscal Nisman fue ajena a la decisión de Néstor Kirchner, cosa que todo el mundo sabe que no es así. Estamos claros que en la formalidad el papel lo firmó un tercero, en este caso el subprocurador, o el segundo, en todo caso del señor Río, no sé quién era el procurador en ese momento. Pero, a ver, Néstor Kirchner se jactaba en público y en privado de la creación de la unidad especial de investigación del tema de AMIA, desclasificación de los archivos, todo lo que fue un impacto espectacular en aquellos años, en 2004, si no me equivoco, y ahora la presidenta dice, no, nosotros no nombramos, lo nombró el procurador. En lo que constituye una falta de la verdad histórica, no ya de la época de Belgrano, de San Martín o de Roca, sino una falta de la histórica de esta época. La designación de Nisman estuvo estrechamente vinculada a la determinación de Néstor Kirchner de crear la unidad de investigación y colocarle a los servicios de inteligencia detrás para que lo ayuden. También ya me llamó la atención cómo arrancó. Arrancó negando un hecho histórico de estos años. En segundo lugar, la Presidenta interpretó que a partir del 2013 y como consecuencia de la firma del acuerdo del memorándum de entendimiento con Irán, comenzó el bombardeo, dijo, estoy usando palabras textuales, el bombardeo de denuncias contra esta presidenta, en la que vinculó a jueces, a periodistas y a medios. Es decir, que a juicio de la presidenta, por ejemplo, el caso de Lázaro Báez o el caso Chicone son una derivación de la valentía que ella tuvo de acordar con Irán. Y como consecuencia de aquel acuerdo, jueces, periodistas y medios urdieron un conjunto de denuncias contra la presidenta, utilizando, por ejemplo, el caso de Báez, esto no agrego yo, para detener el acuerdo argentino con Irán. Una definición realmente muy particular de la presidenta y de una interpretación muy especial que ella tiene de los acontecimientos. O sea, OTESUR, por ejemplo, viene a ser una derivación del acuerdo de la Argentina con Irán. En tercer lugar, la presidenta anunció, obviamente, la reforma del sistema de inteligencia, y dijo que esto era una deuda de la democracia. ¿Y estos años qué? ¿No hay deuda de estos años? Quien intentó en su momento hacer algún cambio, yo lo recuerdo, esto fue de la Rúa. Recuerdan que de la Rúa liquidó un tercio de la CIDE, le bajó el presupuesto y modificó toda la legislación relacionada con la cuestión de las escuchas telefónicas y demás. Pero me parece acá deuda de la democracia o deuda de este gobierno, porque lo que yo sé, quien utilizó la CIDE como ningún otro gobierno en la historia fue este. Es verdad. Fueron Néstor Kirchner y Cristina. En el caso de Kirchner, utilizó la CIDE para tirarla contra los enemigos, ¿no? Sin éxito, porque finalmente, la verdad sea dicha, los espías que Kirchner utilizó para perjudicar a Francisco Narváez, al señor Olivera u otros casos, fueron un fracaso. Y en el caso de Cristina, ha hecho algo más curioso que eso, que es utilizar a los servicios de inteligencia como todo contacto con la realidad. La presidenta ha necesitado que un espía le explique qué iba a hacer Massa. O sea, a ver, hemos llegado a este nivel de aislamiento, de que la información que la presidenta recibe sobre cuestiones tan cotidianas y normales, como por ejemplo qué va a hacer un candidato, si va a ser o no candidato a algo, depende de lo que le explique un espía. En vez de leer el diario, digamos, como hacen las personas normales, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá hay también una deformación de la realidad, en el sentido de que, en primer lugar, a ver, Nisman fue designado por Kirchner. Esta hipótesis de que las denuncias contra Cristina son una derivación del acuerdo con Irán es una explicación un poco extravagante, y esta idea de que la deuda es de la democracia, y estos años son 12 años, o sea, de los 30, 12 pertenecen a Néstor y Cristina Kirchner. Bueno, la presidenta luego sugirió la existencia de una calecita, lo dijo textualmente, una calecita
en donde están incluidos, o arriba de ella, justamente los jueces, los fiscales, los medios y los periodistas, y eventualmente los espías, y eso lo vamos a cortar de cuajo. Bueno, a buena hora, digamos, porque el gobierno ha utilizado esa calecita, de sus propios medios, sus propios periodistas, sus propios jueces, sus propios fiscales y sus propios espías, para interferir en la acción de la justicia y demás. Y por último, la Presidenta presentó al señor Lagomarsino, un personaje hasta el momento desconocido por los argentinos, como tantos de los protagonistas de esta historia, como un feroz opositor. Bueno, el fundamento que el presidente esgrimió para presentar a este sujeto como un feroz opositor, trabajaba para el gobierno, a sueldo del gobierno. Claro. Bueno, es que escribió por tuit no sé qué definición desacertada, a juicio del presidente, sobre ella misma. Y obviamente conectó al señor Lagomarsino con Clarín, como consecuencia de que hay otro Lagomarsino, un hermano, que trabaja de lo mismo que trabaja el hermano, esto es, no sé de qué, de informático, de espía, vaya a saber de qué, en un estudio jurídico que atiende asuntos del diario Clarín. La Presidenta ha sugerido, en este caso, una línea, digamos, CIDE, Lagomarsino, estudio jurídico, Clarín. En una hilación entre imaginativa, alucinada y peligrosa. La Presidenta entiende efectivamente, como jefa de su facción, que hay que tirarle el cadáver a otro. Y yo imagino que los otros harán lo propio. Los argentinos, los diversos facciones en lucha en este desquicio de país, están tirándose el cadáver a ver a quién le toca, sin saber, por supuesto, todavía qué resultado va a arrojar la investigación judicial. Si la sociedad argentina esperaba de la Presidenta un mensaje tranquilizador a la altura de las circunstancias, tratando de bajarle un poco el tono o de ubicar un poco las cosas en su lugar, luego de este enero recalentado que hemos tenido con la gente que está horrorizada por el estado de cosas, la Presidenta no ha hecho anoche una contribución significativa a este estado de cosas. Y me parece que, aunque había ocurrido un rato antes, la anulación del viaje del presidente de Francia a la Argentina es muy elocuente respecto de a qué nivel hemos caído. El presidente de Francia ha resuelto, en este contexto, evidentemente, no pisar la República Argentina, cuya presidente sigue, aún en esta instancia, defendiendo su insólito acuerdo con los iraníes. Por Dios. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario